En el video anterior pudimos ver cómo el número uno del mundo, Magnus Carlsen, estuvo intratable en el torneo de titulados de la mañana, ganando con 10 puntos de 11 posibles, solo cediendo 2 tablas. El de la tarde, sin embargo, estuvo mucho más peleado. Eso sí, participó el gran maestro Hikaru Nakamura, que siempre es el favorito a ganar estos torneos, y de hecho parece que se puso serio, pues no lo vimos en ese troleo característico que siempre hacen este tipo de torneos, jugando a 3, a 6, H6. Sin embargo, eso no lo salvó de ser sorprendido apenas en la tercera ronda, a manos de un gran maestro pues relativamente desconocido, ¿no? Llamado Jonathan Dorerasou, un jugador de Francia que, bueno, aunque no tiene un elo muy alto, aquí demostró que puede ser muy peligroso. Así que, por supuesto, quédense hasta el final y disfruten de esta interesante partida. No sin antes recordarles que el día sábado 23 de diciembre tenemos el torneo para celebrar los 30.000 suscriptores de nuestro canal. Link en la descripción del video. Recuerden, primero unirse al equipo y luego inscribirse al torneo. Con las piezas blancas, en esta tercera ronda del torneo de titulado de la tarde, el gran maestro Hikaru Nakamura iniciaba con la jugada D4, mientras que con las negras, el gran maestro francés Jonathan Dorerasou respondía con caballo F6. Y bueno, Naka decide jugar alfil G5, esto se conoce como la apertura Trompowsky. Aquí, las negras deciden jugar E6, E4 por parte de Nakamura y ahora alfil E7. Una jugada que permite que las blancas sigan ganando espacio. Aquí lo más conocido es H6 para ver qué van a hacer las blancas, no cambiar el alfil por el caballo, retroceder. Sin embargo, bueno, aquí Dorerazo decide jugar alfil E7, caballo de 2 de Nakamura, que bueno, aquí tenía ya la posibilidad de avanzar con E5. Tras caballo de 5 viene alfil por alfil, dama por y C4 ganando tiempos a costa del caballo. Pero tras la jugada caballo de 2, D5 por parte de las negras, E5, caballo F de 7, alfil E3 y C5. Bueno, básicamente estamos en una francesa por transposición. De hecho, Nakamura juega C3 defendiendo su peón central, caballo C6 por parte de Dorerasou, dama G4, jugada típica para molestar el peón de G7, y ahora rey F8. Aquí perder el enroque en realidad no es tan malo porque bueno, después la torre se va a activar cuando las negras jueguen H5, torre H6 y torre G6 probablemente. Caballo G F3 por parte de Hikaru Nakamura, dama B6 de Dorerasou, que por supuesto quiere atacar por el flanco de dama. Y ahora enroque largo, una jugada que parece impresionante porque bueno, el rey defiende el peón de B2 y al mismo tiempo activa la torre. Sin embargo, es muy arriesgada porque obviamente tras el cambio en D4 se va a abrir la posición. Aquí posiblemente era un poquito mejor la precavida torre B1 y tras H5 pues viene dama G3, ¿no? Con una posición interesante pero sólida para las blancas. En cambio, tras enroque largo, aquí las negras deciden jugar C por D4, lógicamente intentando abrir la posición. C por D4 de Nakamura, A5, las negras no pierden tiempo y se lanzan al ataque. H4 por parte de Hikaru y ahora H5. Posiblemente esta jugada no era necesaria, ¿no? Aquí mejor era A4 lanzándose de inmediato. Y si H5, pues A3 y de hecho parece que las negras están llegando primero. En cambio, tras H5, aunque se gana un tiempo atacando la dama, Nakamura juega dama F4 y bueno, tiene algunas ideas muy peligrosas en mente que van a ver más adelante. A4 por parte del francés, caballo G5 del norteamericano, caballo D8 defendiendo el mate en F7 y ahora A3. Otra vez, una jugada quizá un poco dudosa por parte de Nakamura porque es que esto es un punto de ataque. Fíjense que el alfil en cualquier momento puede pegarse un sacrificio ahí en A3. Aquí posiblemente era un poco mejor caballo B1 y si en caso de A3 pues viene caballo por A3. Ojo, esta posición también es difícil de calcular, ¿no? Y es que tras alfil por, peón por y torre por, parece que las blancas están en peligro, pero en realidad viene torre de 2 defendiendo el peón, dándole la casilla de 1 al rey para que escape y las blancas están bien. Pero tras la jugada A3, Dorerazo decide jugar torre H6. Como les dije, la torre normalmente se activa por este sector. Sin embargo, aquí la torre está bien en H8, ¿no? Quizá la mejor jugada es caballo B8, con la idea de jugar, por ejemplo, si alfil D3, alfil D7, caballo A6 y torre C8 empezando a molestar al rey que está un poco descubierto. Pero tras la jugada torre H6, alfil D3 por parte de Nakamura, caballo B8 de su rival. Aquí era mejor rey E8 intentando escapar de las amenazas allí de ese rayos X.
Pero tras caballo B8, torre H3 de Naka, que bueno, sigue atacando por el flanco de rey, aunque aquí tenía caballo H7 inmediatamente. El tema es que si torre por, viene alfil por, y esto es calidad, y bueno, todavía las negras no pueden pasar las piezas tan rápido. Ahora tras torre H3, alfil D7 por parte de las negras, torre F3, alfil E8, buena jugada defendiendo todo en F7. Y ahora torre G3. Parece que aquí Nakamura se quedó sin plan, ¿no? Obviamente la idea era quizá entregar el caballo en F7 para dar mate, ¿no? Pero aquí de nuevo caballo H7 es una jugada interesante, ¿no? Jugada que quizá Nakamura no valoró en el momento correcto. Tras torre G3, caballo BC6 por parte de Dorerasou. Aquí era mejor caballo A6 para desarrollarlo e inmediatamente dejar en la columna a la torre. Tras caballo BC6, caballo H7 de Nakamura. Como les dije, Nakamura no hizo esta jugada en el momento correcto. Ya en este momento no es la indicada. Aquí era mejor caballo GE4, jugada que tampoco es nada fácil de ver en una partida a ritmo blitz. Por ejemplo, la idea es que si D por E4, cuidado porque venía una maravilla, ¿no? Dama por H6. Y es que por supuesto no se puede capturar la dama porque vendría alfil por H6, jaque mate. Una belleza de mate, ¿no? Pero bueno, Naka decide jugar caballo H7, torre por H7 de su rival, alfil por H7 y torre C8. Y bueno, ahora las blancas están en graves problemas porque se amenaza un descubierto durísimo. De hecho, aquí Nakamura juega caballo B1, que es un error grave. La única defensa tampoco era nada fácil de ver, ¿no? Aquí la jugada correcta para defenderse es caballo C4, tras lo cual las negras deben tener cuidado, ¿no? Y es que aquí la mejor jugada para las negras es caballo A5. Ustedes dirán, bueno, ¿qué pasa si se come el caballo, no? Si aquí D por C4. Pues viene entonces dama H6 y de nuevo tema de mate en G7. La dama no puede ser capturada porque viene alfil por mate. Y en caso de alfil A3 para liberar allí al rey, pues viene dama por G7, rey E7, alfil G5 y si rey D7, torre por A3. Las negras están perdidas porque las blancas lograron defenderse y se quedan con material de más. Pero bueno, en caso de la jugada caballo C4, las negras, como les dije, podían jugar caballo A5 y después de torre por G7, alfil por A3 y rey D2, pues la cosa está complicada, ¿no? Quizá caballo por C4 jaque, rey E1. Las negras tienen ventaja, pero la posición es compleja porque recuerden que la torre no se puede capturar o vendría casi, o bueno, mate en las próximas jugadas. En vez de eso, tras caballo B1, aquí el francés le va a dar una verdadera lección a Nakamura y bueno, no lo va a soltar, ¿no? Ya aquí la posición blanca está perdida y las negras no van a desaprovechar. Caballo por D4, jaque a la descubierta con la torre. Caballo C3 por parte de Nakamura cubriéndose, pero ahora caballo E2 jaque, ¿no? Un triplete. Se le da jaque al rey, se amenaza a la dama, se amenaza a la torre, aunque por supuesto Nakamura confía en que de momento está también atacando la dama de las negras, ¿no? Aquí Nakamura decide jugar rey B1, casi que la única jugada. Y ahora caballo por C3, la jugada correcta. Como le dije, si caballo por F4, tras alfil por dama las cosas se igualan y las negras no sacaron nada. Por eso Dorerasou juega caballo por C3, jaque aprovechando la clavada del peón. Rey A1 por parte de Nakamura intentando escapar y dama B3. De nuevo una jugada durísima amenazando mate en A2. Nakamura tiene que jugar alfil B1, ¿no? Fíjense que aquí ni siquiera sirve peón por caballo porque vendría dama por A3, rey B1, dama B3 y si rey A1 nuevamente, dama por torre, ¿no? Y la ventaja material de las negras es descomunal. Pero tras alfil B1, Dorerasou juega dama por D1, igual se está ganando la torre, vuelve a amenazar mate con dama por alfil, B por C3 evitando el mate, torre por C3 y alfil D2. Fíjense que Nakamura hace lo que puede, pero está en una posición perdida. De momento tiene una pieza de menos. Aquí Dorerasou juega torre B3, ¿no? Intentando volver a amenazar mate en B1. Sin embargo, pues ya era perfectamente posible torre por G3 simplificando. Tras F por G3, que hay que tomar de peón porque si toma de dama cae el alfil, pues vendría caballo C6, ¿no? Y esto es una pieza de ventaja limpia. Tras la jugada torre B3, torre por B3 por parte de Nakamura, dama por B3 de Dorerasou atacando el peón A, G4 por parte de Naka, que bueno, intenta quemar los últimos cartuchos aquí, alfil por A3 amenazando mate en B2,
dama D4, caballo C6 atacando a la dama, dama C3, Nakamura no tiene más remedio que ofrecer cambio de damas. Y ahora alfil B4, ¿no? Una jugada interesante. Dama por dama también es ganadora, ¿no? Dama por B3, A por B3, alfil por B4, caballo por B4, G por H5 y caballo C6. Y bueno, llegamos a una posición en donde las negras tienen pieza y 2 peones de ventaja. Nakamura, por supuesto, sigue jugando porque es Nakamura, ¿no? Porque en cualquier momento puede conseguir un truco, pero contra un gran maestro, pues ya es muy difícil ganar o intentar marear una posición con tanta desventaja. Aquí Nakamura juega F4 defendiendo su peón central, caballo D4 por parte de Dorera Show, rey B2, caballo E2. Fíjense que los peones o la mayoría de los peones están en casilla negra, lo que es una desventaja para Nakamura. F5 intentando marear, E por F5, alfil por F5, caballo F4 atacando el peón, alfil G4 defendiendo, caballo D3 jaque, rey por B3 y caballo por E5. Las negras están jugando a la perfección, pero es que con una pieza de más empieza a ser fácil jugar aquí, ¿no? Alfil E2, rey E7, rey C3, rey D6, rey D4, caballo C6 jaque, rey E3, rey E5 ganando espacio con el rey, alfil B5, D4 jaque, rey D2 y F6, ¿no? Cuidado porque el peón va a empezar a correr, ¿no? Alfil E2, caballo B4, alfil F3, caballo D5, alfil D1, caballo F4, alfil F3, alfil por H5, alfil por B7 y ahora aquí las negras juegan caballo G2. Increíblemente el francés se cuelga una pieza completa, pero la ventaja es tan grande que aún así las negras siguen totalmente ganadas. Por supuesto aquí es más que suficiente caballo G6, ¿no? Para comerse el peón de H4 que está en casilla negra. Sin embargo, como le dije, quizá esta era con la misma idea, pero a Dorera Show se le olvidó que el alfil estaba en B7. Aquí, bueno, igual juega alfil G6 y no hay esperanzas para Nakamura, ¿no? Alfil F3, alfil E4, alfil D1, rey F4, H5, rey G5, el peón va a caer. Alfil E2, F5, fíjense lo peligrosos que son los peones. Rey E1, F4, rey F2, D3, alfil D1, rey H4, H6, G por H6. Bueno, allí buscando quizá Nakamura que su rival se colgara el peón, pero no, ahora son 3 de ventaja. Alfil A4, rey G5, alfil D7, rey F6. Y bueno, esto ya está completamente ganado, ¿no? Sencillamente son demasiados peones para el alfil blanco. Aquí hay que jugar alfil H3, F2, alfil F1 y tras H5 al final se van a quedar 2 peones que el alfil no puede alcanzar en esta posición. H2, alfil G2 y tras H1 dama, alfil F1, pues vino dama H6. Ojo, fíjense la magia de Nakamura, ¿no? Y es que aquí tira un último truco. En caso de que las negras se apresuren y jueguen dama por alfil, el rey blanco queda ahogado. Increíble, Nakamura tirando trucos hasta el final. Por supuesto, su rival aquí probablemente sospechó de que haya jugado alfil F1 y no comerse la dama. Jugó dama H6 jaque y ahora sí todo está perdido porque el mate va a llegar tras rey D1, alfil G4 y tras alfil E2 viene alfil por E2 jaque mate. Bien amigos, ¿qué les pareció la partida? Increíblemente, esta fue la única que perdió Nakamura. Igual ganó el torneo con 9 puntos y medio de 11. Eso sí, este jugador lo sorprendió bastante bien. Y bueno, fíjense que hasta le regaló una pieza al final porque es que ya tenía demasiada ventaja. Así que, ¿qué les pareció la partida? Si les gustó, por supuesto, como siempre, me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita. Además, me parece un poco curioso que no hayan invitado a este jugador a jugar esos mini match contra Firouzja, ¿no? En vez de los otros grandes maestros que ya tienen cierta edad. Pero bueno, ¿qué opinan? Un gran saludo para todos. Recuerden jugar el torneo de los 30.000 suscriptores de Sisache sábado 23 de diciembre, 7 de la noche Venezuela, 6 Perú, Colombia. Y bueno, nos vemos en el próximo video.